hay más mayoría que ustedes diciendo, sí, sí, yo quiero ser grande. ¿Saben por qué? Porque la gente del mundo busca la grandeza del mundo. ¿Y la grandeza del mundo cuál es? ¿Cuál es la grandeza del mundo? Ok, todo el mundo quiere ser importante, todo el mundo quiere tener fama, todo el mundo quiere tener fortuna, todo el mundo quiere tener éxito, ¿sí? Pero de esa no es la grandeza que hoy vamos a hablar. La grandeza que hoy vamos a hablar es la grandeza que el Señor dijo que teníamos que buscar. Dice que si alguien quiere ser grande, que sea el menor de todos, sea el servidor de todos. Gloria a Dios por los servidores, gloria a Dios. Pues démosle un aplauso a los chicos que estuvieron hoy en la adoración, por nuestros hermanos que nos ayudan como quieren. Démosle un aplauso por nuestro hermano Luis que nos ayuda con las proyecciones y Peter que nos ayuda con las luces y hay ya una cantidad de siervos, pero van creciendo. Cuando seamos más de 1000 va a haber por lo menos unos 500 servidores, ¿no? Así que ojalá fuéramos todos, pero yo sé que en el fondo de este grupo todos son servidores, porque los que no están así visibles está el equipo de oración, el equipo de intercesión, el equipo de recibir a las personas. Hay muchas gentes involucradas, los que organizan los eventos. Ustedes saben que todos los meses tenemos eventos. Pero antes de continuar, quiero darle las gracias a todos, porque ustedes son muy lindos, realmente se manifestaron su amor a través de los presentes que me dieron el día de mi cumpleaños. Gracias hermanos, no tengo con qué pagarles tanto amor. Yo de verdad de corazón les amo y dicen que el que siembra amor recoge amor, y eso es muy lindo porque ustedes están siendo un terreno fértil para sembrar. Espero que la palabra sea lo que más anide en sus corazones, ¿no? Bueno, y gracias. ¿Les gustó la semana pasada? Todos estuvieron la semana pasada, la gran cantidad. Pues los que no estuvieron por razón de fuerza mayor se lo perdieron, pero está bien. Pero ¿qué les parece si hacemos una reunión de esas más seguido? Queremos producir un avivamiento en este valle. Necesitamos despertar primero nosotros. ¿Sí? Ustedes dirán que eso involucra siempre trabajo. Hay un equipo, mi hermana Rosemary y todo el equipo que se encarga de las oraciones, pero todos ustedes están llamados a hacerlo. No tenemos privilegios con nadie. Yo desearía que todos estuvieran aquí. Yo desearía que alguno ocupara de vez en cuando este lugar y siguiera con la proyección que el Señor ha puesto. Y vamos a mirar, estamos recibiendo aplicaciones. Saben, el mensaje de hoy es cierto. Yo les decía 4 años atrás y lo que sucede es que algunos llegan y se desaniman y después nos siguen tocando la puerta. ¿Y cuándo me toca a mí, pastor? Hay que hacer como hizo Eliseo. Vamos a mirar hoy, el pasaje se llama Persiguiendo la grandeza, y miremos qué dice Juan 16:24. Este es un pasaje que me impacta siempre y yo quiero que este pasaje impacte tu vida también. Juan 16:24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. ¿Cuántos están de acuerdo con esa aseveración? ¿De verdad nada han pedido? Wow, me sorprende. Cuando yo lo leí me sorprendí porque yo había pedido cantidades de cosas. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Circule ahí la palabra gozo, porque ¿saben qué es lo que el Señor quiere poner en nosotros? Gozo. ¿A ti te da gozo cuando te dan un buen regalo? Cierto que sí, te produce alegría eso, así no sea gozo. Bueno, algunos de ustedes reciben el regalo, pero miren, el secreto para recibir buenos regalos es ser agradecido. Si al principio llegan con un regalo bien humilde, bien sencillito, tú sé bien agradecido, abraza a la persona. Uy, nunca había esperado esto, qué lindo, qué precioso. Y el siguiente regalo que esa persona te dé va a ser mejor. Sí,
Pero es lo mismo con Dios. ¿Cuántos agradecemos la salvación? ¿Cuántos de ustedes, honestamente, todos los días le dan gracias al Señor por la salvación? Ya son menos, yo sé, ahí va bajando el número, porque y no hay regalo más grande que ese, y al Señor le gusta que lo agradezcamos. Así que la grandeza que nosotros perseguimos es la grandeza divina, esa grandeza que no es la grandeza que ofrece el hombre. Tener hambre de cómo nuestro Señor Jesucristo era para ser nosotros. Recuerdan que el año pasado estuvimos en una serie que se llamó Caminando con Jesús. Todo el año estuvimos en una serie. Dirá, el pastor Álvaro solamente 2 series ha hecho en 2 años, una el año pasado y otra en este. Fácil. Caminando con Jesús nos mostró a nosotros todas las cosas que teníamos que aprender de Él. ¿Recuerdan? Tenemos que aprender muchas cosas de Él y seguimos aprendiendo todo el tiempo. ¿Cómo era ese maravilloso Jesús del que tenemos que aprender? El ejemplo del pasaje de hoy es precioso para entender un poquito esa perspectiva. Tenemos que aprender a tener hambre de ser como nuestro líder. ¿Cuál es nuestro líder? Nuestro líder es Cristo Jesús. Este es nuestro líder. Todo lo demás tratamos de imitarlo, así como decía Pablo. Bueno, Pablo decía, imítenme a mí porque yo imito a Cristo Jesús. En cierta forma era la misma cosa. Pero, ¿para qué? Porque la gente siempre tiende a imitar lo que ve. Y como Cristo Jesús no le pueden ver a menos que tú estés imbuido en las Escrituras todos los días, entonces puedes ver a Jesús, pero más de ustedes no lo logran. Y no es porque Dios no quiera mostrarse a ustedes, sino porque ustedes muchas veces no tienen tiempo para Él. Pero bueno, eso se puede arreglar. Es anhelar tener el corazón de Jesús. Ustedes pueden imaginar el corazón del Señor. Algunas películas presentan a Jesús cuando se acercaba a algún evento de estos, cuando se acerca a Jairo a decirle que su hija está enferma. Yo creo que, aunque era un importante de la sinagoga, yo creo que ¿cuántos de ustedes han tenido hijos que han enfermado alguna vez? Ya, en lo que se siente ahí. Yo creo que yo estoy aquí hoy en día de pie ante ustedes porque eso me pasó a mí antes de que yo tomara en serio la relación con el Señor Jesús. Es un dolor tan profundo que tú dices, yo no quiero seguir viviendo si mi hijo muere. Wow. Pero el Señor es fiel. Y el Señor usó esa. ¿Cuántos de ustedes saben que las cosas malas que nos llegan, el Señor las usa para construir en nosotros un carácter diferente? ¿Cierto? Bueno, cuando usted esté pasando por una prueba es porque el Señor quiere construir un carácter más fuerte o diferente, una relación diferente con Él. Pero no siempre tiene que pasar por pruebas tan difíciles. Es mejor amarle a Él sin necesidad de pasar por las grandes dificultades. Pero parece fácil, pero qué difícil nos resulta amarle a Él. ¡Wow! Qué difícil nos resulta amarle a Él. A veces pensamos que simplemente tenemos que ir a la iglesia una vez por mes, y ahí está resultando muy difícil amar al Señor con esa relación tan tibia. Es tener la humildad de Jesús. ¿Puedes imaginar tener la humildad de Jesús? Siendo el creador del universo, se despojó de toda su divinidad, dice la palabra, para venir aquí a rescatarnos. ¿Ah? ¿Esa es humildad? Creo que no hay nadie que pueda igualar esa humildad, porque no hay nadie que pueda pensar que tiene todo allá en el universo, ¿no? Pero imitar su obediencia. ¿Ustedes han pensado alguna vez qué obediente era Jesús? Fue tan obediente
que él sabía exactamente el camino que iba a estar recorriendo hacia la muerte y los dolores que iba a padecer. Él sabía exactamente cuánto iba a luchar con los que iba a tomar como sus discípulos. Él sabía y luchaba porque ellos realmente pudieran creer. Ustedes recuerdan el pasaje de la barca cuando la tormenta los comienza a azotar y él está muy tranquilo ahí durmiendo, y hasta que lo despiertan. ¿Y qué es lo primero que les dice Jesús? Hombres de poca fe, ¿hasta cuándo? Dice. Wow. Pero su obediencia al Señor, porque él fue obediente hasta la muerte, ¿no? Dice la palabra. Pero ustedes se imaginan, yo quisiera parecerme un poquito al amor que tenía el Señor por cada uno de nosotros. Bueno, Dios es amor, él en su misma esencia divina era amor, pero recuerden que Él dejó su esencia divina y tomó su cuerpo normal como hombre, ¿no? Entonces, como hombre, Él nos amó también mientras estuvo aquí en la tierra. ¿Podemos nosotros tratar de imitar ese amor tan bello? Todos estos son retos para nuestra vida, ¿sí? Su autoridad, aún despojado de toda su deidad, Él tenía una autoridad enorme. ¿Sobre quién tenía autoridad? Sobre todo, pero principalmente Él mostró su autoridad sobre la parte espiritual de las tinieblas. Él mostró su autoridad sobre la posesión satánica, sobre las enfermedades, sobre todas las cosas que la maldad ejerce sobre el ser humano, sobre la enfermedad. La enfermedad es un deterioro de una vida aislada de la presencia del Dios. Tú puedes decir que la enfermedad es producto del avance de los años quizás, o tú puedes decir que la enfermedad es producto de tu actividad en el mundo, pero la enfermedad más tiene su origen en la parte espiritual. La enfermedad empieza en una desconexión con Dios. Tú comienzas a perder fe, tú comienzas a ser atacado por pensamientos erróneos, tú comienzas a vivir en el área oscura de tu vida, y comienza entonces a aparecer la enfermedad. Esto lo muestran los miles de milagros que el Señor ha hecho. Pero ¿qué me dicen acerca de la justicia de Dios? ¿Qué me dicen acerca de la justicia que operaba Jesús? Deberíamos de ser tan justos o obrar en justicia como lo hizo Jesús, ¿sí? Bueno, ahora sí, después de este breve introducción, entonces vamos a mirar el pasaje que tenemos hoy. Segunda de Reyes 2, 1 al 7. Vamos a leerlo rápido, así que vamos a estar bien atentos de cómo va a estar. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Estaba hablando de Elías, ¿no? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo:
te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Vamos a completar el punto. Se llama: encontrarás a los que te desaniman. El punto, si tienen ustedes el papelito, aquí hay algunas personas que no tienen volantito. Bueno, Tomás, por favor, para que rellenen gracias. ¿Qué les parece a ustedes? Tres veces Elías le dijo a Eliseo: ya quédate aquí, no me sigas, no voy a ir contigo, el Señor me está mandando a otro lado, ya quédate aquí. Y 3 veces Eliseo le dijo: pues no te dejaré ahí, voy a ir a donde tú vayas. Eso es un verdadero discípulo que sigue a su líder. No fue desanimado primero por los profetas que se encontraban en Gilgal y después por los profetas que se encontraban en Jericó. ¿Se dan cuenta que fueron las mismas palabras que los profetas le hablaron? Eran palabras que el Señor había puesto. Los profetas no eran simplemente Eliseo y Elías, había todo un grupo de profetas que le seguían. Aquí vemos que por lo menos había 50 siguiéndoles, y 50 y otros tantos habría en Gilgal. Gilgal es una pequeña población que queda como a unos 2 o 3 kilómetros al noroeste de Jericó y al norte de Jerusalén. El asunto es que no se dejó desanimar ni siquiera por el líder que le dijo: no me sigas, quédate aquí. Saben, en algunos momentos hay que desobedecer al líder si se trata de obedecer primero a Dios. ¿Qué era lo que Dios había puesto en Eliseo? Dios había puesto en Eliseo el deseo de ser como Elías. Ustedes, la semana pasada hablamos de que Elías era una persona pobre que había aparecido de un pueblito bien pobre. Eliseo no, Eliseo era un hijo de unas personas adineradas. Sin embargo, en Eliseo estaba el deseo de seguir a buscar lo que Dios había puesto en Elías. Saben, nosotros necesitamos más de ese deseo hoy en día, de buscar lo que el Señor podría poner en nosotros, que ha puesto en alguien más. Ustedes se imaginan cómo se produciría un avivamiento si cada uno de nosotros entendiéramos esa circunstancia en donde Dios nos quiere poner y nos enviara a ser partícipes de recibir lo que ha puesto en otros, el espíritu que ha puesto en otras personas. Y no estamos hablando del espíritu de Dios, porque el espíritu de Dios está en todo. Es el espíritu del hombre el que tiene que crecer para enfrentar eso. Y no estamos diciendo porque es un error creer que todo lo hace Dios. Sí, Dios hace los milagros, Dios hace lo que nosotros no podemos hacer, pero Dios no va a hacer lo que nosotros podemos hacer. Y si tú no quieres llegar a la iglesia, Dios no te va a sacar de donde esté para que vengas a la iglesia. Porque ese deseo tiene que nacer en el corazón tuyo, tiene que ser parte de tu voluntad. Es lo mismo el deseo que tú tengas de ser como Eliseo. Vamos a estar hablando quizás de Eliseo unos 3 o 4 noches, porque es el hombre que más milagros el Señor hizo a través de Eliseo después de Jesucristo en toda la Biblia. ¿Por qué? ¿Que no podemos nosotros tener el espíritu que Elías tenía y que fue pasado a Eliseo? ¿No podemos nosotros anhelar ese espíritu? Bueno, sigamos las instrucciones que quedaron aquí. Quiero que leamos un versículo que hay en Josué 1:5 y dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Tenemos esa promesa para nosotros seguir adelante y buscar lo que el Señor le dio a Elías y lo que Elías le transmitió
a Eliseo. Obviamente estaba el Señor y el plan del Señor detrás de todo. Pero ¿qué hubiera pasado si Eliseo se hubiera encontrado con Elías? Simplemente lo hubiera visto pasar. Recuerdan que Elías le tiró la capa y hubiera él agarrado su capa y esta capa está con un olor tremendo. Entonces, no, él no se puso a pensar en eso, él se puso a pensar lo que había detrás, la parte espiritual que podía bendecirle a él. Isaías 54 dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. En otras palabras, son dos promesas ahí que el Señor va a estar ahí contigo, empujándote, apoyándote, y solamente quiere ver tu voluntad de saber cómo es que tú te vas a mover en avance. Aquí vemos a Eliseo con el deseo profundo de ser como Elías. Nada lo iba a detener hasta lograr tener esa relación que Elías tenía con Dios y que era mostrada a través de los milagros, porque Elías hizo también muchos milagros. No hablamos de todos ellos en estas noches, pero ustedes, es que les queda la tarea para que ustedes lean. ¿Ya cuántos leyeron todo el libro de Primera de Reyes? ¿Cuántos fueron motivados a leer el libro de Primera de Reyes después de estar aquí 4 noches hablando del libro de Primera de Reyes? Bueno, gloria a Dios, una sola persona. Se dan cuenta que es el anhelo del corazón del hombre el que impide, o el desanhelo diría yo, el que impide que no avancemos más. El Señor quiere avanzarnos más, el Señor quiere avanzarnos uno y más y más y más. Pero ¿cómo es que disponemos nosotros nuestra voluntad y disponemos nuestro tiempo y cuadramos nuestro tiempo para encontrarnos con Él y con su palabra? Cuando preguntamos hace unas noches que quién tenía hambre, todos ustedes levantaron su mano y dijeron: yo tengo hambre, pastor. ¿Qué pasó con el hambre? Fuiste al restaurante y te saciaste. No era esa hambre la que estábamos preguntando. Y Eliseo estaba dispuesto a seguir a Elías hasta donde fuera posible, hasta el final. Y no le importaba si estos estaban diciendo que iba a ser quitado de la presencia. Eliseo, yo creo que pensó: no importa que Elías sea quitado de mi presencia, hasta que sea quitado de mi presencia, hasta ahí voy a acompañarle. Óyeme, son retos, la palabra del Señor siempre es un reto continuo a todos nosotros. No hay uno que diga: no, para mí eso ya está cumplido. No, para todos. Es un continuo reto. Por eso hay quienes avanzan, que toman el reto, y quienes no. ¿Alguno de ustedes practicó algún deporte cuando estaba joven o practica algún deporte actualmente? Ustedes saben, los que practicaron un deporte, yo lo hice, que hay que pagar el precio. Hay que dejar de comer en exceso, hay que alimentarse bien, hay que entrenar el cuerpo, hay que desarrollar las capacidades para el deporte que haya seleccionado, hay que abstenerse de muchas cosas, porque frente a una programación de un campeonato tú tienes que responder, porque si no, no vale de nada que tú te hayas entrenado. Es lo mismo con el Señor. El Señor quiere que nosotros seamos personas disciplinadas. ¿Saben qué es lo más difícil hoy en día en esta era que estamos viviendo? El Señor está por venir. El Señor está a las puertas. Podría venir esta semana en donde se empieza la fiesta del Sukkot allá en Israel, que es el tiempo en que el Señor ha elegido para hacer sus grandes cosas. Y hay una grande cosa por hacer. Él está por recoger su iglesia. Y podría presentarse a la última trompeta de la fiesta de Sukkot, la fiesta de las trompetas. Y a la última trompeta, la semana que está empezando mañana para ellos, podríamos nosotros ser levantados como iglesia, y todavía nosotros no tendríamos la suficiente disciplina para entrar y perseguir a nuestro líder, a nuestro Señor, como persiguió Eliseo a Elías.
Todavía quedan algunas horas. Nadie, absolutamente nadie haría regresar a Eliseo. Nadie lo desanimaría. Cuando Dios tiene un plan extraordinario con tu vida, siempre tendrás oposición. ¿Y saben quién es el que pone la primera oposición? Es el enemigo, es Satanás. Satanás no está de acuerdo con que tú leas la Biblia. Satanás no está de acuerdo con que tú vengas a la iglesia. Satanás no está de acuerdo con que tú ores, porque cuando tú oras, el infierno mismo se revuelca. Y el infierno que hay aquí en este mundo, porque hay muchas personas que pueden ser rescatadas todavía. Amén. Sí, entonces es necesario que nosotros entendamos que siempre va a haber oposición, que el hecho de que tú estás aquí, tú ya venciste en esta noche. El hecho de que tú estés aquí, tú ya venciste la pereza que sentiste. Hoy estuvo cerrado el freeway, ya yo que voy a ir a la iglesia si de todas maneras, no sé si mañana esté cerrado el freeway, y asocias una cosa con otra. No tiene ningún sentido eso. Hoy tuviste más tiempo para estar aquí, hoy tuviste más tiempo para leer la palabra, porque el freeway estaba cerrado. ¿Cuánto le dieron gracias al Señor porque el freeway estaba cerrado? ¿Se dan cuenta? Y porque algunos dijeron, no, pues, y ya comienza uno a lamentar por el día siguiente, en lugar de dar gracias por el día que estamos viviendo. Tendrás que enfrentar los obstáculos que el enemigo te pone, porque siempre va a haber obstáculos. En la medida en que nosotros programemos algo mayor, los obstáculos van a ser mayores. Yo les he dicho a ustedes que este grupo va a crecer hasta miles y que va a invadir todo este valle, que ustedes van a ser líderes de grandes grupos y que van a estar ustedes dando el evangelio y la palabra del Señor a cantidades de personas. Pero para eso hay que poner una dinámica en nuestras vidas. Para eso tenemos que comenzar a disciplinarnos. Tenemos que comenzar a perseguir a Jesús como Eliseo perseguía a Elías. Amén, gloria a Dios. Y así esto nos lleva a nuestro segundo punto. Él te ha escogido. Él te ha escogido. Pide lo que quieres. Hasta ahora nada habéis pedido. Empezamos con ese versículo, ¿no? Hasta ahora nada habéis pedido. ¿Sabe cuando el Señor está diciendo que hasta ahora nada habéis pedido? ¿De qué está hablando? Está hablando precisamente de eso, de lo espiritual. Ya deja, Señor, ¿cuándo me vas a dar la lotería? No, olvídate de la lotería. El Señor ya te dio la lotería cuando te rescató y te dio la salvación. ¿Cuándo me vas a dar una casa, un auto último modelo, Señor? Yo quiero un Corvette, o yo quiero un Ferrari, un Lamborghini. No, olvídate de todo eso. El Señor quiere que pidas en lo espiritual, lo que estaba demandando Eliseo tener de Elías. Amén, amén. Segunda de Reyes continúa diciendo así: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado. Recuerden que quedaron frente al Jordán, ¿no? A uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco, o sea, el río Jordán se abrió. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. ¿Cuántos de ustedes vinieron el miércoles pasado a la iglesia? Hay un servicio en la iglesia los miércoles a las 7 de la noche. El Señor a veces dice no. ¿Sí? El Señor a veces dice no. Así estés pidiendo: Señor, yo quiero ser ministro, yo quiero estar en la plataforma y predicar.
El Señor te dice, no, no estás listo. El Señor a veces dice no, pero su no es definitivo, su no es temporal. Dice Salmo 73, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti deseo, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Óyeme, esta es la expresión más linda que debe de tener un creyente. Vuelve y lea ese pasaje. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Este es un corazón desprendido que solamente busca seguir a su Señor. Lucas 6:21 dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. ¿De qué está hablando aquí el Señor cuando Él dice su espíritu? ¿De qué estaba hablando cuando puso esas palabras en la boca de Elías? Le dice, pide lo que quieras, y Eliseo pidió una doble porción de tu espíritu, del espíritu de Elías. El Señor quizá había puesto eso en boca de Eliseo, pero su espíritu se refiere a la energía vital que equipaba a Elías. Observen que está en minúscula, ustedes pueden observar las escrituras. No es el espíritu de Dios, no es una doble porción del espíritu de Dios, no, es una doble porción del espíritu de Elías. Porque se suele entender mal esto, porque no hay una doble porción del espíritu de Dios. El espíritu de Dios fue puesto ahí cuando recibimos la salvación. No hay dobles porciones del espíritu de Dios. Además, el espíritu de Dios no se da por porciones, es la tercera persona del Espíritu Santo. Amén. Entonces, esto es mejor entenderlo. Representaba lo que Dios había puesto en Elías, su poder, su sabiduría, su valentía, su fuerza, su habilidad. Porque recuerden ustedes la fe que tenía Elías. ¿Recuerdan el pasaje cuando estaba ahí frente a los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera? 850 profetas. 850 profetas. La cantidad de gente que hay en un servicio en nuestro santuario. Y todos en contra de él. Y él estaba solo ahí. Pero tuvo fe y declaró que su Señor iba a hacer el milagro de mostrar quién era Dios. Amén, amén. Y pudo vencer a los 850 y todos perdieron su cabeza, ¿no? ¿Lo recuerdan? Amén. Bueno, pues esta fe también fue parte de lo que vino a Eliseo. Eliseo deseaba ser el legítimo seguidor de Elías. Eliseo no quería ser uno más de los profetas que seguían a Elías. Ustedes pueden leer ese pasaje de nuevo en casa. Los otros profetas lo seguían a Elías y lo seguían como a cierta distancia. No sea que de repente se volviera Elías y les enviara algo y todos caerían, ¿no? Y porque vamos a ver un pasaje donde Eliseo hace eso. Y todavía no sé el Señor que vaya a hablar sobre ese pasaje, pero sé que lo vamos a traer en días futuros. No sé, yo hasta ahora no sé cómo puede ser interpretado ese pasaje. El Señor me va a dar algún tipo de orientación cuando lleguemos ahí. Y Eliseo quería ser el líder, quería ser como Elías, encargado de todos estos profetas y tener un ministerio, porque era algo importante lo que se sucedía ahí. Eliseo sabía que la responsabilidad que tendría que enfrentar era una responsabilidad aún mayor que la de Elías, porque los tiempos estaban siendo más críticos. Israel estaba a punto de emprender una guerra contra Siria. Y después de 5,000 años sigue el mismo problema, ¿eh? O sea que esta palabra es viva para cada uno de nosotros.
Ustedes creen que estamos muy al margen de que el Señor nos esté usando para una cosa bien trascendental, pero no es cierto. El Señor los quiere usar para algo bien trascendental. Por favor, es como que tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y ver la profundidad del encargo que Dios nos quiere hacer. Amén. Así es. 2 personas creen. Dice que Eliseo sabía de esa responsabilidad y es por eso que se establece una señal. Observen ustedes que dice, cosa difícil has pedido, y Elías inmediatamente dice que tiene que haber una señal para que esta confirmación no sea solamente una idea de Eliseo ni una idea de Elías, sino que sea algo completamente que venga de Dios. ¿Te gustaría que las cosas sucedieran en tu vida porque vienen perfectamente de Dios? Amén. ¿No es maravilloso eso? ¿No tenemos nosotros ese acceso al lugar santo todos los días? Amén. Porque en esa época no había ese acceso que hoy en día tú tienes al lugar santísimo. Tú puedes empezar el día en el lugar santísimo. ¿Lo has pensado? Esta gente en el Antiguo Testamento ni siquiera podían entender esa idea. Nosotros hoy en día, ¿recuerdan que la cortina del templo se abrió cuando Cristo muere? Dando una idea de que ahora todos podríamos entrar a través de su cruz al lugar santísimo. Amén. Amén. Que era solo reservado para el sacerdote una sola vez al año. ¡Wow! Y tú puedes entrar hoy en día al lugar santísimo todos los días. Y yo quiero ver las manos levantadas de los que lo hacen. Amén. Bueno, espero que así sea. Definitivamente aquí va a haber un pueblo que va a mover todo este valle. Aleluya. Amén. Porque está siendo equipado con poder de lo alto. Amén. En nombre de Jesús haremos proezas. Dios tenía que confirmarle a Eliseo y a Elías. Entonces por eso pone eso en boca de Elías. Le dice, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. ¿Y por qué? Porque es necesario que Dios forme parte de la ecuación. Ellos estaban haciendo a Dios parte de esta transición. Elías iba a partir y le iba a dejar a Eliseo su capa, su ministerio, su autoridad. Y Eliseo tenía también que saber que venía de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué a veces oramos con fe y por qué a veces oramos sin tanta fe? ¿Te lo has preguntado? La respuesta es muy sencilla. Cuando tú estás cerca al corazón de Dios, tú sientes su palpitar. Amén. Y su palpitar te da la autoridad de orar con fe. Amén. Amén. Y dice así, entonces, los seguidores de Eliseo y los de Elías, actualmente eran los de Elías, porque Elías todavía no se había ido. Los seguidores de Elías tenían que ver que si era cierto que Dios iba a confirmar el ministerio en Eliseo. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto. Atrévete, Dios confirmará tu fe. Pero ¿saben qué? Atrévete, Dios confirmará tu fe. Rellena los espacios que hay ahí. Y ¿saben qué? El asunto es que tienes que atreverte. Tienes que tomar acción. Eso no lo va a hacer Dios por ti. Tienes que atreverte. Atrévete. Segunda de Reyes continúa diciendo, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos,
y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Miremos lo que dice Romanos 10, dice: pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El hecho de romper sus vestidos en dos partes era una expresión de que él ya no cabía en sí, estaba dispuesto a glorificar al Señor más allá de sus fuerzas. Malaquías dice así: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Porque quiero darles aquí más adelante algunas de las características que podemos ver. Servir a Dios en el rol de Elías requería primero temor y temblor, para que lo anotes ahí en tus notas. Temor al Señor y temblor ante su presencia. La segunda cuestión que requería servir al Señor, como Elías, sería servirle con gozo, aún en medio de las dificultades. ¿Ustedes recuerdan a Elías viéndose enfrente a todos los falsos profetas? Ustedes pueden imaginar un solo hombre contra 850 y estaba riéndose porque sabía quién le estaba sirviendo. Entonces requiere servir al Señor aún en medio de las dificultades y de los momentos más difíciles de nuestra vida con gozo. El tercer aspecto es tener siempre un espíritu humilde. Tener siempre un espíritu humilde y dejar todo lo que en la carne le atrajere, dando prioridad a lo espiritual. Es lo cuarto. Lo cuarto sería entonces primero lo espiritual que lo carnal. Ahí muchos van a perecer. Ok. La visión del carro era la aprobación de Dios. Yo creo que en el momento he estado mirando diferentes tipos de comentarios y ninguno logró satisfacer, pero me dio una idea de lo que pudo haber pasado. Yo creo que el Señor, en ese momento en que Elías está por partir y que se atraviesa ese carro con fuego, lo que estaba mostrándole a Eliseo era la gran responsabilidad que él tendría frente a los ejércitos sirios que estaban por invadir Israel. El asunto aquí es que esos carros de fuego representaron para Eliseo algo que fue más que la confirmación de ver que Elías se estaba partiendo en ese torbellino. El hecho de que los carros venían con fuego es la presencia misma de Dios en medio de la visión o de la imagen. Quizás no fue una visión, quizás fue algo muy real. El Padre mío, estaba mostrando a Eliseo la revelación de lo que él tendría que enfrentar y de que él sería el instrumento esencial en la conquista de Israel a todos los demás pueblos, en vencer a Siria, en vencer al pueblo moabita también, y quizás a los sirofenicios que estaban al otro lado. Israel estaba en la misma condición que hoy en día está. Nadie, absolutamente nadie en toda la historia de la humanidad, de los pueblos que rodean a Israel, han amado realmente a Israel. Los han visto como sus enemigos. Como el enemigo, el amo y señor de las tinieblas, te ve a ti. Nosotros tenemos la autoridad de Dios para ejercer sobre las tinieblas, pero no lo hacemos. Y es por eso que yo siempre quiero animarlos a que ustedes tomen acción.
siempre y anden en la oración derribando las tinieblas. Necesitamos hacerlo. Esa era una visión que el Señor le dio a Eliseo, porque si usted más adelante lo vamos a estar viendo, quizás en la semana entrante, de cómo la responsabilidad que Dios se le había dado a Elías, que no alcanzó a cumplir, esa responsabilidad fue sobre Eliseo, que fue ungir al rey de Israel y al rey de Siria. Imagínense ir a ungir al rey de una nación enemiga. Alguien me decía en días pasados, porque este domingo fui a visitar a una casa donde se celebraba un recordatorio de alguien que había muerto 3 semanas atrás. Alguna hermanita de aquí de la iglesia no está aquí esta noche. Fui con mi esposa y me dijo: pastor, la única persona cristiana era la que se murió, los demás todos son católicos. Y alguien decía, en días pasados le oía, que decía: uy, a mí me enviaron una vez a una cantidad de gente católica y me tocó salirme antes de que me apedrearan. Entonces yo dije: bueno, pues si me van a apedrear, pero yo voy a hacer mi trabajo. Y ustedes vieron, ¿cuántos de ustedes estuvieron en el servicio de las 12 del día, el domingo pasado? De las 12. Sí. ¿Saben? Es bien interesante cómo uno le pide señales al Señor. Ustedes saben que yo tenía que servir la Santa Cena adelante y pasé adelante, inmediatamente vino a mi mente la reunión que iba a tener en esa casa de puros católicos. Y le dije: Señor, yo quiero que tú me equipes aquí, yo quiero que tú me equipes con una unción especial para ir con esa gente. Y Señor, para saber que tú me estás dando esa unción especial, eso me pasó cuando estaba ahí sentado adelante antes de servir los platos. Para saber que tú me estás respaldando, Señor, en esto. Señor, que más de 10 personas levanten sus manos allá atrás en esta invitación. Y wow, me sorprendió cuando el pastor comenzó a decir: como 15 personas recibieron al Señor en el servicio de las 12. Tú estabas ahí. ¿Qué estaba diciéndome el Señor? Me paré después de que serví la Santa Cena, gracias a Dios, porque también es un privilegio. Me fui lleno de gozo y nos fuimos con mi esposa allá al lugar ese y llegamos, ya estaba paque, era una sala grandísima así, y estaba completamente llena de gente. Había más de 80 personas, ni sé cómo estaban ahí 80 personas, pero parados en torno a las paredes y todo, y comienza a hablar la hermana, la hija de la señora que había muerto, y comenzó a llorar, y yo dije: wow, ya está aquí un espíritu de muerte que hay. Y bueno, eso pasa, porque yo digo: pobrecitos, todavía no conocen la verdad, pero para eso he venido aquí hoy. Y después pasé porque me habían dicho: no, simplemente vas a hacer una oración, pero después me dijo la señora: no, te hemos apartado 45 minutos para que digas algo. Y yo dije: no, pues saco aquí mis bolex. Y comencé a hacer la enseñanza, y la gente toda tan atenta como ustedes hoy en día en esta noche, todos estaban que ni parpadeaban, y yo dije: wow, qué ambiente precioso que hay aquí hoy. Y cuando lancé la oración, todos excepto unos 5 de todos los 80 que habría ahí, o 60, levantaron sus manos. Tanto que yo pensé contarlos, pero cuando ya vi todas las manos levantadas, porque Gloria a Dios. ¡wow! Ese es lo que hace el Señor. El Señor puede hacerlo contigo también cada vez. Anímate, atrévete. Bueno, y esto nos lleva al último punto, que dice: ¿el discípulo mejor que su maestro? Definitivamente sí.
el discípulo puede ser mejor que su maestro. Y eso lo prueba la Biblia con Eliseo. Eliseo fue mejor que Elías, porque más milagros hizo. Y su unción trascendió la muerte. Más adelante lo vamos a ver. Pero la unción que Dios había dado a Eliseo trascendió la muerte de Eliseo. ¡Wow! Segunda de Reyes dice: alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Aquí ya es Eliseo el que tiene el manto. Al principio fue Elías el que con el manto golpeó el río Jordán y se abrió. Ahora es Eliseo. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Amén, gloria a Dios. Ustedes, ya, el primer milagro que sucedía en la vida de Eliseo, ya, el Señor lo confirmó, pero como pasó lo mismo que me pasó a mí este domingo. Yo necesitaba que el Señor me confirmara. Yo dije, yo he hecho eso. Mi esposa es testigo de que en los funerales, a mí no me gustan los funerales. Pero en los funerales, cuando me invitan, siempre hay una cantidad de gente que acepta al Señor. Porque hay que abrir los ojos espirituales de los que están ciegos. Amén, amén. Y una vez que tú haces eso, la gente quiere saber más de ese maravilloso Dios nuestro. Amén, gloria a Dios. Isaías 42 dice: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Con esas promesas, ¿cómo es que no te vas a animar? Amén, gloria a Dios. Puedes ser mejor que tu maestro. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. Amén, así es. En nombre de Jesús. En este pasaje vemos cómo Dios estaba equipando a Eliseo, que sería mejor que su maestro. Miremos algunas características. Ahora noten estas características que el Señor comenzó a poner en Eliseo, que hoy en día aplican para nosotros. Eliseo era un discípulo fiel. Sé tú un discípulo fiel. Eliseo aprendió caminando con Elías. Aprende a caminar con tu líder. Aprende a caminar. Es necesario caminar con el líder para aprender algo de él. 3. Eliseo lo sacrificaría todo. 4. Sería como él, o sea, el deseo de parecerse a su líder. Y 5, estaría atento y vigilante. Necesitamos entender que hay una parte que tendremos que hacer nosotros que siempre es muy pequeña. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a hacer la parte tan pequeña que te corresponde a ti? Ok, para la otra semana vamos a mirar cuántos de ustedes ya leyeron Primera de Reyes. Ya estamos en Segunda de Reyes. Les voy a tomar en cuenta eso, pero el Señor les va a tomar en cuenta. Necesitamos entender eso, que la parte más pequeña la hacemos nosotros, pero la parte más grande la hace Él. La parte que es el 98.5, esa parte es la que Él hace. Lo imposible, lo que no podemos hacer, eso es lo que hace Dios. A través de un siervo fiel y dispuesto siempre, aleluya. Quiero leerles solamente este último versículo para que ustedes vean cómo el Señor lo estableció, que podemos ser mejores que nuestro Maestro. De cierto os digo, dice el Señor, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dale gracias al Señor por este tiempo. Bendecimos su nombre. Ponte de pie, vamos a alabar al Señor. Aquí estás,
mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. ¿Por qué no le declaras una vez más? Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, sí, Señor, te adoraré, te adoraré. Declárale milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, y así eres tú, y así eres tú, 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 así eres tú. Oh, oh. Pueda haber, estás sobrando, aunque no pueda haber, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda haber, estás sobrando, aunque no pueda haber, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda haber, estás sobrando, aunque no pueda haber, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda haber, estás sobrando, aunque no pueda haber, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, estás sobrando, aunque no pueda haber, estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda haber, porque el camino por la fe siempre está sobrando, siempre está
sigue atrás. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luces.